Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Muy bien. En la agenda de hoy vamos a ver los fundamentos, desde Egipto hasta Roma. Luego, la revolución de la pólvora, la era de la urgencia, los sistemas, la ciencia y la estadística, la famosísima hora dorada y, para cerrar, la medicina táctica moderna, el TCC. En este análisis vamos a desglosar los hitos que realmente han forjado la medicina militar. Vamos a ir desde sus orígenes, allá en la antigüedad, hasta la doctrina táctica tan sofisticada que nos define hoy en día. Y hay que tener algo claro. Cada una de estas etapas es literalmente una lección aprendida con sangre, pura innovación que nació de la más absoluta necesidad. Y es que esta frase lo resume todo, ¿no? La necesidad en el campo de batalla es la madre de la innovación médica. Piensen en esto. El campo de batalla siempre ha sido el laboratorio más extremo. Es el catalizador que fuerza a la medicina a dar saltos cuánticos. ¿Por qué? Porque se trata de preservar la vida en las condiciones más brutales que se puedan imaginar. Bueno, vamos a empezar por el principio. Nuestra primera parada, los fundamentos. De Egipto a Roma. Aquí es donde se sentaron las bases de la organización y la práctica. Vamos a ver esos primerísimos intentos de ponerle lógica al caos del trauma y cómo nacieron los primeros sistemas de salud militar, ya institucionalizados. Miren, tenemos dos momentos clave aquí. Por un lado, el Antiguo Egipto, alrededor del 1600 a.C. El papiro de Edwin Smith es un parteaguas. Es el primer tratado de cirugía de trauma que deja de lado la magia y se enfoca en un análisis racional, analítico. Describe 48 casos de trauma de la cabeza a los pies. Pero luego llegan los romanos y llevan esto a otro nivel. Crean el primer sistema de sanidad militar completo. Hablamos de los valetudinaria, que eran básicamente hospitales militares, con médicos profesionales, los médicus. Y lo más importante, le dieron un peso enorme a la higiene y la sanidad. ¿Por qué? Porque entendieron algo fundamental. Un legionario sano no es solo una persona sana, es un activo estratégico, es un arma más. Y entonces todo cambió. Entramos a la segunda etapa, la revolución de la pólvora, con un protagonista clave, Ambrose Paré. A ver, la llegada de la pólvora no solo cambió la guerra, reescribió por completo las reglas de la medicina en el campo de batalla. De repente, los médicos se enfrentaban a un tipo de herida con una devastación que jamás habían visto. Todas las técnicas antiguas simplemente ya no servían. Se necesitaba, y de manera urgente, una auténtica revolución quirúrgica. Ahora, ¿qué se hacía en esa época, en el siglo XVI? La herida por arma de fuego se consideraba venenosa. La creencia era que la pólvora envenenaba la herida. Así que, ¿cuál era el tratamiento estándar? Algo brutal. Cauterización con aceite de saúco hirviendo. La idea era, según ellos, neutralizar el veneno. Una idea que, como se imaginarán, causaba un daño terrible y era increíblemente dolorosa. Y aquí es donde entra Ambroise Paré, en 1537. La historia cuenta que se le acabó el aceite hirviendo. La pura necesidad lo obligó a improvisar. ¿Y qué hizo? Creó un ungüento súper simple: yema de huevo, aceite de rosas y trementina. ¿Y cuál fue el resultado? Para su sorpresa, los soldados tratados con su ungüento se recuperaban mucho, pero mucho mejor. Esto fue un momento clave. Fue el nacimiento de la medicina basada en la evidencia en el campo de batalla. Paré demostró que la observación directa era infinitamente superior a seguir una tradición a ciegas. Avanzamos en el tiempo y llegamos a la era de la urgencia. El cirujano de Napoleón, Dominique Jean Larrey, y la evacuación de bajas. En las guerras napoleónicas el problema cambió. La escala y letalidad de las batallas era tal que la capacidad para atender a los heridos se vio completamente rebasada. Esto creó una crisis terrible de tratamiento demorado. La pregunta ya no era solo cómo tratar una herida, sino cuándo podías llegar a tratarla. Larrey se enfrentó a este problema de frente. Los heridos se quedaban tirados en el campo de batalla de 24 hasta 48 horas. Se morían de hipotermia, desangrados. Entonces tuvo una observación brillante. Vio la agilidad de la artillería a caballo, cómo se movían por el campo de batalla. Y ahí se le prendió el foco. Su solución fueron las ambulances volantes o ambulancias voladoras. Eran carruajes ligeros diseñados específicamente para sacar a los heridos del frente de batalla de forma inmediata. Fue un cambio de paradigma total. Por primera vez, la medicina iba al herido y no se esperaba que el herido llegara a la medicina. Pero Larrey no se detuvo ahí. Introdujo otro concepto que usamos todos los días: el triaje. El principio de clasificar a los heridos por la gravedad de sus lesiones, no por su rango militar. ¿El objetivo? Optimizar los recursos quirúrgicos y salvar el mayor número de vidas posible. Y que quede claro, este concepto revolucionario es, hasta el día de hoy, la piedra angular de todos los servicios de emergencia, tanto militares como civiles. Muy bien, ya tenemos la velocidad y la priorización, pero ahora el reto era otro: el sistema.
Llegamos a la sección de Sistemas, Ciencia y Estadística. Dos figuras clave, Letterman y Nightingale. La Guerra de Secesión en Estados Unidos y la Guerra de Crimea sacaron a la luz unas fallas garrafales en logística y saneamiento. Quedó demostrado que para salvar vidas a gran escala no bastaba con tener buenos cirujanos y ambulancias. Hacía falta organización y sobre todo ciencia. Hablemos primero del sistema Letterman de 1862. Jonathan Letterman, que era el director médico del Ejército del Potomac, creó el primer sistema de evacuación por niveles, una cadena de supervivencia. Primero, un puesto de socorro en la misma línea de frente. De ahí a una estación de vendaje de campo, luego a un hospital de campaña a nivel división y finalmente a un hospital general en la retaguardia. Esta plantilla logística, este concepto de escalones de atención, es la base de lo que seguimos usando hoy en día. Ahora, del otro lado del Atlántico, en la Guerra de Crimea, Florence Nightingale se encuentra con una cifra de terror, una tasa de mortalidad del 42% en el hospital de Scutari. 42%, era una carnicería. Pero la causa de esas muertes no era para nada la que todos pensaban. Nightingale era un genio de la estadística. Usando su famoso diagrama de Coxcomb o de Rosa, demostró algo que dejó a todos con la boca abierta. La mayoría de las muertas no eran por las heridas de combate, no, eran por enfermedades infecciosas que se podían prevenir, lo que ella llamó enfermedades simóticas. El verdadero enemigo no eran las balas, era la mugre, el hacinamiento, la mala nutrición. Esos eran los asesinos en serie. Y como lo demostró con datos, actuó con datos. Implementó reformas sanitarias radicales, mejoró el alcantarillado, la ventilación, la nutrición. ¿El resultado? La tasa de mortalidad se desplomó de ese 42% a un increíble 2%. ¡2%! Con esto, Nightingale estableció para siempre que la epidemiología y la higiene no son lujos, son componentes absolutamente críticos de la sanidad militar. Un cambio total en la forma de pensar. Ok, ya con las bases de los sistemas y la ciencia bien puestas, llegamos al siglo XX. La guerra se industrializa y por supuesto la medicina también. Esto nos lleva a una nueva era de avances, todos centrados en un concepto que hoy es parte de nuestro ADN, la hora dorada, la carrera contra el tiempo. El siglo XX fue una verdadera cascada de avances, impulsados por los grandes conflictos. A ver, un repaso rápido. En la Primera Guerra Mundial, los primeros bancos de sangre, gracias a Oswald Hope Robertson en 1917, lo que permitió tener transfusiones listas para usarse. En la Segunda Guerra Mundial, la producción masiva de penicilina y los avances en cirugía reconstructiva. Luego, en la Guerra de Corea, un antes y un después, el helicóptero Medivac y los hospitales quirúrgicos móviles, los famosos MASH. Y finalmente, en Vietnam, se perfecciona la evacuación aeromédica y se consolida, ahora sí, el concepto de la hora dorada. Y llegamos a la era moderna, medicina táctica moderna, TSC, la doctrina que revolucionó la supervivencia en combate. A finales del siglo XX, a pesar de todos estos avances, los análisis post-conflicto revelaron algo muy preocupante. Los protocolos de trauma para civiles, como el ATLS, simplemente no estaban funcionando en el campo de batalla. Estaban causando muertes que se podían haber prevenido. Entonces, la pregunta era obvia, ¿por qué seguían ocurriendo estas muertes prevenibles en el campo de batalla? Bueno, la investigación identificó a 3 culpables principales, los 3 grandes asesinos del campo de batalla. Primero, la hemorragia masiva, la exsanguinante, en extremidades. Segundo, el neumotórax a tensión. Y tercero, la obstrucción de la vía aérea. El enemigo esta vez estaba perfectamente identificado. Y la respuesta a esto fue el TCCC, el Tactical Combat Casualty Care. El TCCC se basa en 3 fases que integran la buena medicina con la buena táctica. La primera fase, cuidado bajo fuego. Aquí, la prioridad absoluta es ganar la superioridad de fuego. Lo único que se hace médicamente es poner un torniquete, y rápido. La medicina es secundaria a la táctica. Luego, la fase 2, cuidado táctico de campo. Ya que estamos a cubierto, ahora sí, se hace una evaluación y tratamiento sistemático de las lesiones. Y finalmente, la fase 3, cuidado durante la evacuación táctica, donde se continúa el tratamiento mientras se evacúa al paciente. El concepto clave aquí es que la mejor medicina del mundo no sirve de nada si el enemigo nos mata a nosotros y al paciente. Dentro de la fase de cuidado táctico de campo usamos el algoritmo MARCH. Eso es la columna vertebral de todo. Es un protocolo secuencial, simple, para atacar a los 3 grandes asesinos en el orden correcto. M de hemorragia masiva, torniquetes, agentes hemostáticos, vendajes. A de vía aérea, airway, posicionar, cánula nasofaringea, hasta una cricotiroidotomía si es necesario. R de respiración, sellos de tórax, descompresión con aguja. C de circulación, acceso vascular y fluidos. Y H de hipotermia y trauma cráneoencefálico, head injury. ¿Y por qué este orden? Es simple y es brutal. Un paciente sin vía aérea muere en minutos.
pero un paciente con una hemorragia arterial masiva se desangra y muere en segundos. Por eso, la M es lo primero, siempre. ¿Y funciona? Los números no mienten. Veamos la reducción en la tasa de letalidad. En la Primera Guerra Mundial era del 4.5%. En la Segunda, con la penicilina, bajó a 3.3%. En Corea, con los helicópteros, a 2.5%. Y en Irak y Afganistán, con la implementación masiva del TCCC y los torniquetes, la tasa se desplomó a menos del 1.5%. El efecto acumulado de todos estos hitos que hemos visto es simplemente innegable. Los datos lo confirman. Y para terminar, un punto que es fundamental. El legado del TSC no se queda en el campo de batalla. Ha inspirado programas civiles como Stop the Bleed, que ahora capacitan a la población general para salvar vidas en emergencias, en accidentes de coche, en tiroteos. Esto demuestra que el conocimiento que se forja en el calor del combate se convierte al final en un activo para toda la sociedad. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.